Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva lección, el método de la NESMA, el punto de función de mejora. Los objetivos de esta lección son presentar el principal propósito de la creación del método EFP de la NESMA, explicar la diferencia entre la medición del proyecto de mejora basado en las reglas del IFIPUGI y la medición con el método EFP de la NESMA, y explicar y ejemplificar cómo utilizar el método de NESMA. La NESMA es la Asociación de Medición y Análisis de Holanda. Esta tiene varias iniciativas respecto a la aplicación del método del IFIPUGI. Como consecuencia de esto, el término NESMA acaba siendo aplicado para una variedad de cosas. Las heurísticas para estimar el tamaño de los requisitos de software en momentos preliminares del ciclo de vida son conocidas como la medición estimativa, donde las funciones de transacción son consideradas como de complejidad media y las funciones de datos se consideran en una complejidad baja. Y la medición indicativa, donde para cada archivo lógico interno es considerada una contribución de 35 puntos de función y para cada archivo de interfaz externa 15 puntos de función. El punto de función de test, o TFP, utilizado para producir una medición del producto, mejor relacionado con el trabajo que se lleva a cabo en las actividades de test. Y el punto de función de mejora, o EFP, utilizado para producir una medición de producto más afín con el trabajo en la medición de proyectos de mejora de software. En esta lección, específicamente vamos a discutir ese último asunto, comenzando por el propósito de la NESMA. Recuerda el caso de la aplicación de la gestión de datos de contactos discutida en la lección con el caso de estudio web. Recuerda que el proyecto de desarrollo como un todo tenía 42 puntos de función, y el proyecto de mejora, que incrementa apenas un campo, aportó 22 puntos de función. El método NESMA fue creado para permitir una mejor relación entre el tamaño funcional y el trabajo, el esfuerzo o el costo, para entregar la respectiva funcionalidad en el caso de proyectos de mejora. En el caso del IFIPUGI, una función modificada o eliminada se incluye en el alcance de la mejora, y su complejidad y contribución se presentan de la misma forma que en el proyecto de desarrollo. Los puntos de función son determinados independientemente del tipo y del grado de los cambios. El método de punto de función de mejora de la NESMA utiliza prácticamente el mismo criterio del IFIPUGI al incluir una función en el alcance, excepto cambios en la presentación que son desconsiderados por el método del IFIPUGI. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos métodos? La diferencia se ve evidenciada a la hora de obtener la contribución de esas funciones en el alcance de los puntos de función de mejora. Para el proyecto de mejora del IFIPUGI son necesarios el tipo y la complejidad de las funciones que se incluyeron, eliminaron, modificaron y tuvieron alguna conversión. Ya, en el método NESMA se introduce un factor de impacto. ¿Qué representa ese factor de impacto? Este refleja el grado de los cambios de cada función identificada. Ese grado de cambio viene de la combinación de dos factores: el tipo de actualización que la función sufre, si ésta fue incluida, modificada o eliminada, y en caso de las funciones que fueron modificadas, el porcentaje de cambio que sufrieron. Bien, ahora vamos a exponer cómo determinar el factor de impacto a partir de lo que acabamos de hablar. El factor de impacto de las funciones incluidas es de 1, o sea, un EFP, equivalente a un punto de función del IFIPUGI, en el que se refiere a las funciones incluidas por el proyecto. Las funcionalidades eliminadas o un archivo lógico interno que pasó a ser archivo de interfaz externa y viceversa, tiene un factor de impacto de 0,40, o sea, los puntos de función de mejora de las funciones en esa condición equivalen a 40% de los puntos de función apurados observando el método del IFIPUGI. Hasta ahora, solo el tipo de actualización que se le hizo al sistema fue el determinante para que llegáramos al factor de impacto. Para las funciones modificadas, es necesario evaluar el porcentaje de cambio que cada función sufre. La evaluación del porcentaje de cambios es hecha basándose en la cantidad de tipos de datos que se incluyeron, se modificaron o se eliminaron en el proyecto en relación a la cantidad de tipos de datos originalmente calculados en la medición de aquella función. Observe que la evaluación de la cantidad del punto de función por el proyecto del IFIPUGI solo es necesario reconocer la configuración después del proyecto de mejora. En el método de la NESMA es necesario conocer la configuración anterior a los cambios efectuados por el proyecto. Por ejemplo,
En el tercer proyecto de mejora del caso de estudio que utilizamos para explicar la aplicación del análisis de puntos de función en proyectos de mejora, tenemos el archivo que de 5 campos pasa a tener 9 campos. Hay un incremento de 4 campos en relación a los 5 campos originales. Esto nos lleva a calcular un porcentaje de cambio del 80%. La razón entre los 4 campos incluidos y los 5 campos originales. Esta es la tabla definida por el método de la NESMA, para que a partir de esta se determine el factor de impacto a partir del porcentaje de cambio. Con base en esta tabla, encajamos ese valor en el rango entre 2/3 y 100%, lo que nos lleva a utilizar un factor de impacto del 0,75. De acuerdo con el método de Liffey-Puggy, este archivo fue clasificado como un archivo lógico interno con 9 tipos de datos y 2 tipos de registro, siendo clasificado como de complejidad baja y contribuyendo con 7 puntos de función al proyecto de mejora. Aplicando el factor de impacto, llegamos a una contribución del 5,25 puntos de función de mejora, usando la métrica de la NESMA. El cálculo de la contribución de las funciones de transacción a los puntos de función de mejora también comprende el cálculo de un porcentaje de cambio y prosigue con la determinación del factor de impacto que se utilizará. Además de evaluar el grado de cambio por el cálculo de la razón entre los tipos de datos que fueron incluidos, modificados o eliminados, se tiene también una fórmula análoga para calcular el porcentaje de cambio de los archivos referenciados. Para el cálculo del porcentaje de cambio de los archivos referenciados, es necesario contar los archivos referenciados que se incluyeron, los que se modificaron y los que se eliminaron después del proyecto de mejora, y calcular la razón en relación a los archivos referenciados contados en la configuración de la función antes de la mejora. Cuando la NESMA cita porcentaje de cambio de los archivos referenciados, no deja muy claro el concepto de archivo referenciado modificado. Estamos asumiendo que una función de transacción irá a considerar un archivo referenciado modificado solamente cuando éste satisface por lo menos una de las siguientes lógicas de procesamiento: actualización de por lo menos un archivo lógico interno, referencia de por lo menos un archivo lógico interno o un archivo de interfaz externa. Siendo así, funciones que no referencian o no actualizan algún archivo lógico que sufrió la alteración no deben ser considerados como archivos referenciados modificados para la determinación del porcentaje de cambio. Por ejemplo, en el mismo proyecto que evocamos anteriormente, no hay modificaciones en la cantidad de tipos de datos o archivos referenciados en la función que modifica el registro de la dirección. Observando la tabla de determinación de factor de impacto, percibimos que el 0% de cambio de los tipos de datos es menor o igual a 2/3 y 0% de cambio en los archivos referenciados y menor o igual a 1/3. Por tanto, el factor de impacto que debe ser utilizado es de 0,25. Se trata de una entrada externa con 7 tipos de datos y un archivo referenciado, siendo clasificada con una complejidad baja y contribuyendo con 3 puntos de función. Aplicando el factor de impacto, llegamos a 0,75 puntos de función de mejora. Ahora ya tenemos el tamaño de las funciones incluidas, modificadas y eliminadas. Para obtener el tamaño del proyecto de mejora, basta sumar los 3 valores: los puntos de función de mejora de las funciones incluidas, los puntos de función de mejora de las funciones de datos y transacciones modificadas y los puntos de función de mejora de las funciones eliminadas. El proyecto de mejora puede afectar el tamaño de la aplicación. El método de análisis de puntos de función de la NESMA también permite calcular el tamaño de la aplicación después de la mejora. Para ese cálculo, el factor de impacto no interfiere en la determinación del sistema. Con esto, cerramos esta lección, y el próximo paso es concluir la lección con la realización de sus actividades. Recuerde que en caso de cualquier dificultad, nuestro equipo de tutores estará siempre a su disposición para apoyarlo. Muchas gracias.